Y hay que seguir hablando porque esto continúa con variantes y todavía lo estamos enfrentando y todavía hay pifias y todavía a veces vemos que como que se desvían las cosas, que se pierde el enfoque. El asunto es que continuamos y hay otros rebrotes con otras variantes y como que no adquirimos la conciencia real de en qué estamos inmersos, ¿no? Vamos a recibir primeramente al exministro de Salud, el doctor Sánchez Cárdenas. Gracias por estar con nosotros. Doctor en Medicina, exministro de Salud. En la actualidad dirige la Secretaría de Salud del Partido de la Liberación Dominicana, PLD. Bienvenido, doctor Rafael Sánchez Cárdenas. Y en la esquina derecha tenemos al primer infectólogo que recibimos aquí, días antes de nosotros todos irnos a nuestras casas y hacer el programa vía Zoom, los talentos, vía Live Connect nosotros, y quedarse aquí solamente Ruskin y Germán prácticamente, ¿no? Cuando todos nos fuimos a nuestras casas en cuarentena. Hay que acordarse de eso, ¿eh? Tenemos al doctor Héctor Balcácer. Las gracias una vez más, gran amigo, hermano Héctor Balcácer, infectólogo, internista, miembro de la Sociedad Dominicana de Infectología. Honorable amigo, bienvenido una vez más a tu casa, el show del mediodía. Bienvenidos, gracias por estar aquí. Muchas gracias. Doctor Sánchez Cárdenas, en un par de semanas se cumplen 2 años. Bueno, realmente para el mundo ya se cumplió 2 años porque esto empezó en el 19, a finales del 19. Exacto, pero el día 11 se declara pandemia. 11 de marzo. Y nuestro caso, el 1 de marzo tuvimos al señor Pasqualini. Que fue nuestro italiano. El italiano. Que tuvo como 2 meses con él. Interno en el Ramón de Lara, recibiendo tratamientos para ver si podía rebasar la enfermedad que no conocía. Pero en momentos donde la medicina no conocía cómo enfrentar este enemigo invisible, desconocido. De ese día a hoy, hemos evolucionado, hemos aprendido. ¿Cómo usted podría evaluar brevemente que se ha manejado la situación desde su administración hasta esta? Bueno, desde ese día, lógicamente, el crecimiento en el conocimiento científico se ha expandido enormemente, a tal punto que el genoma mismo del virus fue descubierto en este proceso y eso permitió la articulación de las investigaciones que condujeron definitivamente al tema del desarrollo de vacunas que mucha gente cree que se hizo en 1 año y no se da cuenta que esta familia estaba siendo investigada desde el primer SARS y el MERS. De manera que es una investigación que tenía solamente la doctora Shapiro tenía 10 años en esas investigaciones. De modo pues que todo ese proceso, el conocimiento del tratamiento, los más efectivos, la mejora de los protocolos de manejo, las medidas de salud pública a tomar, todos esos procesos fueron mejorando progresivamente y diríamos que de todas maneras hoy día lo que estamos mirando es un comportamiento que no ha sido vamos a decir, lo que históricamente se ha visto en los casos de pandemia, que la pandemia que más ha durado no ha pasado de 3 años nunca. Doctor Balcácer, la evolución desde aquel día hace 2 años. Bueno, lo primero que hay que decir es que en este momento, como usted bien mencionaba, existe un factor de cambio de lo que es el pronóstico de la enfermedad justamente por varias variantes. Lo primero que hay que reconocer es que con el advenimiento de las vacunas existe una disminución del contagio inicialmente. Posteriormente vienen las personas que se infectan y esto va dejando cada vez menos personas susceptibles para el virus. Entendemos que los virus, como un agente dentro de la naturaleza, quiere perpetuarse y llega a Omicron, que viene a cambiar un poquitito lo que son las reglas del juego, en este caso en particular. ¿Por qué razón? Porque Omicron no respeta que usted tenga vacuna, Omicron no respeta que usted le haya dado aunque sea menos letal, ¿no? Pero vuelve y produce lo que es la situación de la enfermedad. Y el coronavirus en este caso en particular ha llegado a sobrepasar, como bien decía, lo que son las fronteras de la parte médica. Sino que estamos frente a una enfermedad que personas que llegan al consultorio sin dificultad respiratoria, sin fiebre, sin malestar general, pero con un diagnóstico nueva vez de coronavirus, llegan temblando al consultorio. ¿Por qué razón? Porque estamos viviendo un proceso infeccioso el cual ha venido a desarticular todo lo que conocíamos anteriormente. Y vemos personas que están presentando problemas sociales porque nadie quiere saludar a otro,
cuando entra a un lugar y tú tos, inmediatamente echa un poquitito hacia atrás. Pero oye, con razón, ¿eh? Sí, perfecto, pero estamos también frente a una generación de niños que nacieron durante la pandemia, que quizás no han tenido la misma interacción social que tuvieron otros niños. Hay que saber que hay algunos jovencitos, y eso es un tema que quizás lo vamos a tocar, lo del asunto de las escuelas, que en este momento tienen posiblemente un proceso de preparación y un proceso de lo que tiene que ver con la parte educativa, quizás un poco por debajo de lo que deberían tener, porque hay que reconocer que si bien es cierto... Se está escuchando. Un momentito, doctor. bueno. Un momentito. Hay que decir que es un método educativo que en este momento se está aplicando nuevo y que no todo el mundo tiene la capacidad ni la misma destreza de lograr el aprendizaje. Hay también que hablar que los cambios que ha generado el coronavirus desde el punto de vista no solamente conductual, sino también económico. Fíjense cómo en los Estados Unidos la gente, después de la pandemia, después que se vio trancado, después que se vio sin trabajo, ha renunciado de su puesto de trabajo que tenían 15, 20 años. Sí. Entonces estamos hablando de que todo ha cambiado posterior a eso. La parte médica simplemente continúa siendo una arista de lo que es este proceso. Bien. Vamos a ver cómo podemos establecer una dinámica lo más ágil posible, dejando los conocimientos que necesitamos. Ivonne. Sí, dejando también aparte lo que eso ha implicado en términos de patentes, ¿no? De vacuna, privatizaciones y socialización de la muerte y negocios increíbles para algunos sectores como la farmacéutica. Dejando eso aparte y lo que dice la OMC, de que un 70% debe estar vacunado. Pero la inequidad se ha expresado también con lo que pasa en los países más pobres y ahí nos colocamos nosotros, probablemente sin ser el peor de la región. El problema ahora es justamente la vuelta a clases, también con sus vulnerabilidades, donde parece que no se pone de acuerdo qué es lo que está permeando y qué es lo que debería hacerse en este momento grave, digo yo, en términos de salud, pero también en términos de la educación. Bueno, lo primero que tenemos que ver es, el doctor le ha dado un enfoque desde la clínica de cómo se lleva esos procesos. Yo hablo de salud pública, epidemiología, de cómo se llevan políticas poblacionales, que son dos cosas diferentes. Cuando nosotros decimos que vamos a iniciar el proceso de apertura de clases, estamos hablando de una movilización de 2.8 millones. Ya en noviembre yo estaba informando y previendo al gobierno nacional de que tenían que prepararse y tomar medidas porque Navidad es la más alta movilización social que se da. Y es donde se produce la ruptura de uno de los componentes indicativos, el distanciamiento físico. Eso no hay que ir a ningún lado, porque usted en cualquier calle lo veía. Los teteos por todas partes, las fiestas, show, todo abierto. Entonces hubo una política deliberada de apertura económica, apertura social y apertura cultural. Y eso se ejerció. ¿Usted lo ve mal eso? No era lo correcto, no era lo que aconsejaba. No es un balance. Teníamos que seguir cerrados. Saquemos esto y saquemos la idea de toque de queda, para que entendamos de qué estamos hablando. Seguir un protocolo. Si usted va a tener cierta apertura, tiene que tener un contrabalance sanitario, porque si no, lo que vamos a tener es este tsunami que ahora estamos teniendo, de hasta 45, 48% de positividad diaria. Estamos en un pico de elevación. Cuando yo salí en agosto, estábamos en 31% la positividad. Estamos en 26%, mal contado, porque, como decía el doctor, como nos vacunamos, tenemos un 53% de vacunación con 2 dosis y 6.9 millones que tienen 1 dosis. Por tanto, la vulnerabilidad en el campo poblacional sigue siendo alta. Sí. Si vamos para la escuela, entonces tenemos que acudir a los protocolos de qué se va a hacer para que ese fenómeno pueda darse de manera presencial o semipresencial. Iván, mira, breve, para ir a un break, pero quiero acotar algo. No, lo que pasa es que yo quería acotar algo ahí sobre eso. Lo que pasa es que en el momento en el cual se produce toda esa apertura en el país, hay que reconocer que teníamos una positividad que rondaba cerca del 6%. Y no estaba Omicron. No, exacto. Entonces, sí, no estaba Omicron, vamos a hablar todas las cosas. Eso era lo que yo quería decir. Estábamos en un 6% de positividad, pero lo más interesante es que con ese 6% estábamos todos exactamente igual que ahora, igualito, simplemente que llegó Omicron y llegó a cambiar, como estábamos diciendo, el libreto. Es tanto así que el señor presidente vino a un programa justamente en este canal. Hoy mismo, ayer. Sí. Hace unos cuantos días. Y justamente el presidente pidió algo en la entrevista, porque me quedé a verla. Y el señor presidente dijo que quitaran ya lo que era el término de inmunidad de rebaño.
porque con la variante Omicron se dice entonces que la inmunidad de rebaño no se pudiera alcanzar. ¿Por qué razón? Porque si van a seguir apareciendo variantes que pudieran potencialmente seguir infectando personas vacunadas, personas que han padecido la infección, hablar de inmunidad de rebaño posiblemente no sea un término alcanzable. Hay que aprender a convivir con esto. Y Exacto. lo dijo el presidente. Ventura, quiero que dejen una pregunta para que nos la respondan al regresar, por favor. Mira, cuando aquí se habló de la tercera dosis, mucha gente se burlaron y opinaron. Pero yo quiero escuchar ahora gente con doctores que tengan claro, para opinar de esto. Ahora se habla de cuarta dosis. Ahora, ¿qué tan necesaria es la cuarta dosis? ¿Y qué tan necesario es volver a los protocolos de las mascarillas, de la desinfección de manos y el distanciamiento físico? Cuando Excelente regresemos. pregunta que la vamos a responder. Esto y más al regresar. El show sale para todos. Los honorables facultativos están con nosotros. Doctores Sánchez Cárdenas, Héctor Balcácer acompañándonos, informándonos sobre esto, sobre esta pandemia. Yo quiero, Ventura, para reconectar la interrogante y que los doctores nos respondan. Nos quedan unos 15 minutos y vamos a aprovecharlo al máximo estos dos médicos. Yo decía que en algún momento cuando se habló de la tercera dosis, mucha gente se sorprendió y se burló. Y después resultó que funcionó y que era necesario porque otros países lo aplicaron del primer mundo. Entonces ahora que se habla de una cuarta dosis, pero que yo veo que se ha abandonado un poco los protocolos del distanciamiento, de la mascarilla, de que antes exigían la desinfección de manos, había mucho más entrega en todo ese tipo de cosas. No se está pidiendo tarjeta en entonces, ningún sitio. y las tarjetas se piden, pero tú le enseñas cualquier disparate. Entonces todo eso se ha ido relajando. Entonces yo pienso que eso hay que retomarlo antes de hablar de la cuarta dosis o qué más necesario en este momento. Doctor Cárdenas. Bueno, yo fui de lo que me opuse cuando se planteó la tercera dosis en el momento en que se plantea porque no habían las evidencias para la toma de decisión. Y en segundo lugar, de lo que se trata en salud pública es políticas poblacionales, como está pasando ahora. ¿Por qué hablar de cuarta dosis cuando tenemos 6.9 millones con una sola dosis y por tanto una vulnerabilidad mayor? Está demostrado que aquellos que tienen 2 dosis mínimas pasan procesos mucho más leves que aquellos que tienen una o que no tienen ninguna. Por tanto, la política pública, y quiero insistir en eso, es centrarnos en el eje principal de prioridad para lograr efectos masivos en la población. No estamos hablando de pacientes que estén en una cama, estamos hablando de políticas públicas poblacionales. Por tanto, ahora yo creo que lo que el gobierno tiene que centrarse es cumplir esa meta fundamental. 2 dosis para toda la población, completando los 6.9. Eso no significa que aquellos pacientes que son atendidos por el doctor Balcácer, que él que controla todas sus variables pueda decir, vamos a ponerte una tercera dosis antes que te dé una La prioridad es que todos tengamos 2 vacunas por lo menos. ¿Coincide con ese planteamiento, doctor Balcácer? Mire, en su momento yo también me opuse a la aplicación de la tercera dosis sin los estudios pertinentes y sobre todo en el tiempo en el cual se planteó la aplicación de la tercera dosis. En su momento, cuando se habló por parte de las autoridades, se hablaba de que se colocara una tercera dosis al mes de aplicarse la segunda dosis. En este momento eso se ha movido a 2 meses, dependiendo de algunas condiciones, hasta 4 meses y 6 meses si las personas tenían 2 Pfizer. Lo que significa que la tercera dosis es algo muy individual en este momento. La otra situación que hay que reconocer en cuanto a lo que es la aplicación de dosis posteriores, como dice el doctor Sánchez Cárdenas, es que debemos continuar con el proceso. Y en todas partes del mundo terceras, cuartas dosis se aplican. Es tanto así que ya hay países desarrollados que están hablando que un esquema de vacunación completo para el coronavirus no son 2 dosis, sino 3 dosis. Y que la cuarta dosis, al igual que en muchos otros países, es opcional y se aplica específicamente a personas que tengan sobre todo debilidad en su sistema inmunológico. Sean vulnerables. Exactamente, personas de más de 60 años en algunos países, en otros más de 64, personas diabéticas, personas con alguna debilidad de su sistema inmunológico en sentido general. Por eso, sí me uno al pedido del doctor Sánchez Cárdenas de que no se puede olvidar que lo más importante es que para una persona llegar a la cuarta dosis debe aplicarse la primera. Eso es algo que no se puede
dejar de lado. En cuanto a lo que es el proceso en sí, yo entiendo que tenemos una brecha importante a la cual todavía nadie le ha hecho el énfasis suficiente, y es que en todas partes del mundo ya se está vacunando a la población pediátrica. Los niños en el mundo se convirtieron en prioridad para la vacunación para tratar de disminuir también el contagio y formas severas de la enfermedad. Y en este momento, repito, esa vacunación en República Dominicana todavía no se está llevando a cabo y se debe tratar de lograr que la misma inicie. Señores, es por un asunto razonable de lógica. O sea, la idea es primero llevar el 100% por lo menos a 2 vacunas, porque ahí tenemos el pleito ganado, y después que venga el asunto, claro, el que pueda la tercera y la cuarta, bien, pero prioridad del Estado, las 2 vacunas, seguir incentivando a que tengamos las 2 vacunas. Yo tengo 2, yo no tengo la tercera, me pondré la tercera, pero tengo 2 y me siento protegido, además de mi inmunidad de que me dio COVID, ¿no? Sí. Julio. Hay una... Dele. Los mayores porque, primero. Sí, no, porque hay una situación de información, no solo en la República Dominicana, sino en el mundo. Yo tengo 4 vacunas ya. Entrando a los Estados Unidos, entregan una prueba para que usted la haga y a través de un app se transmite a CDC. Pero la falta de orientación, no solo en la República Dominicana, sino en todos los países del mundo, creo que es una de los pilares más importantes para combatir esto. Anoche yo estaba viendo el canal 26 de Argentina, que tú lo ves mucho. De noticias. Sí, se está haciendo mucho hincapié en que se vacunen los que no se han vacunado, porque el problema no está en los que estamos vacunados, es en los que no se han vacunado. Además de eso, en todas partes del mundo están apareciendo cabezas cuadradas que están cuestionando la vacuna, incluso con chistes de mal gusto, que le van a inyectar un chip, que usted no se puede, un imán, algo así. Es la orientación más bien lo que yo creo que está haciendo falta, no en la República Dominicana, no en los países pequeños, sino en el mundo. Bueno, eso justamente yo creo que fue lo que me llevó a mí a establecer la rueda de prensa, que siempre digo, en un momento en las redes sociales sale un joven que sufrió un ataque de epilepsia en la Duarte y se difundió por todas partes de que mire cómo está goteando la gente de COVID-19 en República Dominicana. Entonces, ¿qué nos dimos cuenta? Que teníamos que tener una contención de redes sociales y de la información que llegaba a la población, y eso solo podíamos hacerlo en lo que hicimos: poner una línea de comunicación única, centralizada, corporativa del sistema, que llevara las mejores informaciones. Es importante resaltar lo siguiente: es verdad que hay divergencias en muchos aspectos, pero la OMS siempre ha insistido en el siguiente fenómeno, y sigue insistiendo: la mayor parte de la población mundial no está vacunada. Es cierto. Lo que quiere decir que las posibilidades para la emergencia de nuevas variantes están ahí y las amenazas están ahí. Por tanto, hay que volver de nuevo a insistir en el tema de políticas públicas, que en el inicio, el enfrentamiento que se daba, y yo sé que es buen negocio poner 5, 6, 7 vacunas, sí, la que fueran necesarias para la farmacéutica. Correcto. Pero desde el interés público, lo veo así. Lo importante es el fenómeno que estamos diciendo. Doctor, cómo de manera poblacional vamos a hacer esa cobertura fundamental, doctor, y básica. no se puede perder de vista que ahí, no se puede perder de vista que ahí entonces se incorpora otro elemento, son las patentes y es el negocio para el acceso a la vacunación, doctor Aquí hay Balcácer. negocio también. Miren, ahora, van a seguir surgiendo variantes. Miren, ¿Por qué surgen las variantes? Miren, ¿Por qué tantas variantes? las variantes- ¿Por qué antes no ocurría? Las variantes surgen. pasaba? Las variantes. Pero tantas variantes de una misma. Sí, claro, hemos tenido variantes. Lo que pasa es que hemos tenido 2 variantes que han marcado lo que es el momento del coronavirus. La primera fue la Delta, porque fue una variante que presentó justamente un incremento en la transmisibilidad, o sea, se contagiaba más fácil, pero podía burlar en parte lo que era el proceso de las vacunas. Para que ustedes tengan una idea, con casi todas las variantes, las vacunas tenían, por ejemplo, Pfizer, tenía una protección de un 95%. Usted tenía Pfizer, la probabilidad de que usted se infectara de coronavirus al inicio era de un 5%, y todo el mundo se quería poner Pfizer.
¿Qué ocurre? Cuando llega Delta... Para ser parte del siglo, que es un... Sí, claro, pero ¿qué pasa? Viene entonces Delta y la protección de Pfizer baja a un 70%. O sea que ya no era un 5, era un 30%. Pero ahora llega Omicron y a Omicron no le importa qué vacuna tú tengas puesta. Aunque sea menos letal. Pero si estás vacunado, la probabilidad de que presentes una forma severa de la enfermedad es menos probable o casi imposible en muchos casos. Se lo digo porque he visto pacientes, por ejemplo, vi un señor el otro día con sus 3 dosis de la vacuna antes de ayer, con 93 años, que llegó caminando con su hija sin ningún tipo de problema. Es lo que estoy diciendo. Sin embargo, en esta semana hospitalicé a un niño de 47 años, un niño de 47 años que fue a la consulta porque él dice que la vacuna es un negocio de la farmacéutica. Pero ahí está hospitalizado con una neumonía. Bueno, de que es negocio, pero sí, de que mata también. Claro, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Cuando hablamos específicamente de la parte comunicacional, hay que tener mucho cuidado cómo se hacen las cosas. Y por eso yo, y lo digo sin relajo, yo aquí me voy a decir algo yo, del punto de vista yo, critiqué en su momento la tercera dosis por cómo se anunció. El país estaba en un proceso de aplicación de vacunas rapidísimo. Los centros de vacunación estaban llenos, no sé si lo recuerdan. Sí. Se anuncia la tercera dosis y la gente dice, ven acá, ¿y qué fue lo que pasó? Me dijeron que con dos dosis yo estaba bien. Entonces, perdió un poco la credibilidad la vacuna, sobre todo que estábamos utilizando una vacuna china. Entonces, en ese momento yo dije, bueno, cada vez que se anuncie algo, debe tratar de existir el consenso. Debe tratar de existir algo que tenga el soporte. Y hay una palabra que yo utilicé hoy porque hay un problemita que se va a presentar el 31 de enero, que yo lo voy a decir aquí, que quizás no va a dar tiempo para tocar. El Día de la Juventud. El 31 de enero va a ocurrir lo siguiente. Miren, yo utilicé una palabra que fue monolítica. A la hora de que se tome una decisión, todas las personas que estamos preocupados por este país debemos tener una posición única para que los grupos antivacunas no se puedan agarrar así a nada que pueda generar dudas o que pueda generar contradicciones entre los actores que estamos justamente deseosos de que esto funcione. Pero ¿qué ocurre? Y esto sí es interesante, esto es algo que yo quiero que por favor no caiga, es que en este momento hay tantas personas contagiadas de coronavirus y sabemos que las personas contagiadas de coronavirus no pueden vacunarse inmediatamente, tienen un periodo de espera. Entonces hay muchas personas con 2 dosis que tienen coronavirus. Entonces, ¿qué ocurre? El 31 de enero le van a pedir una tercera dosis y hay mucha gente que recién acaba de salir de esto. Entonces, cuando se tome esa decisión, todas las autoridades, todos los estamentos científicos del país, estamos hablando de las sociedades especializadas, médicos, etcétera. Doctor, el 31 de enero es para la tercera dosis. Sí. ¿Y por qué no incrementan y son más fuertes con el que tenga, con tener 2 dosis? Que hay algunos que no tienen ninguna dosis, una tercera y ser estricto. No, por ejemplo, el que no tiene ninguna dosis, no hay forma de llegar a la tercera en un mes. Que le cierren el cerco a los que no tienen 2 dosis, no al de la tercera. Problema comunicacional. Claro. Oye, y los que no tienen ninguna, no hay forma de llegar a 3 dosis en un mes. Bueno, si es por 3, quizás de aquí al 31 yo no tenga la tercera, pero tengo 2. Y tengo mi tarjeta de 2. Claro. Orgulloso. Pero señores, no le cierren el coso. Lo que pasa es que justamente ese tipo de... Vamos a cerrársela al que no tiene 2. Pero ese tipo de procesos, que era lo que estábamos mencionando en este momento, son de las cosas que deben, dentro de lo posible, llevar a que a la forma de usted comunicarse, a la forma de usted plantearlo, sea de una manera que no exista ningún tipo de duda. Sabemos que con el coronavirus existe todavía mucha incertidumbre y las cosas cambian de un día a otro. Lo que es una gran verdad, mañana es una gran mentira. Y las clases, me quedan 2 minutos, disculpen, a veces uno interrumpe. Las clases están correctas, que no vayan los muchachos. Un elemento para que volvamos a la idea de políticas públicas. Mírenlo cómo surge, 31 de enero. 2 dosis, tenemos 6.9 millones que tienen una. ¿Qué va a pasar con los que le están exigiendo 3 dosis? Eso como política pública es un error. Es un disparate, eso de 3. Es un zigzagueo que es inaceptable. El 31 de enero, 2 dosis para toda la población es lo que tenemos que exigir. A las clases, Iván Ruiz. Yo quiero decirle al Gabinete de Salud, a nuestra amiga Raquel, la vicepresidenta, al ministro de Salud, vamos a concentrarnos en que todo el mundo tenga 2 dosis. Y yo estoy de acuerdo en apretar que el que no tenga 2 dosis no entra a ningún lado, Iván, porque tenemos que hacer algo, pero 2, Iván, una tercera, una cuarta es importante, pero prioricemos los que no tienen 2. Quiero aprovecharlo, doctor, y para que no podrían profundizar por el tiempo. Se ha dicho que se apuesta aquí a la inmunidad de rebaño, se ha dicho. Aquí en el país habría, por si se les ocurre, condición alguna, no solo de salud, para que esto se pudiera implementar.
doctores. Bueno, pero es que la inmunidad de rebaño tiene dos cosas. Mediante el sistema vacunal, mediante el padecimiento natural de la enfermedad. Lo que se ha planteado es, como el caso de Israel, dejar la población expuesta a el contagio. Con lo que implica eso. Yo no soy partidario de ese tipo de política porque eso es una carta muy peligrosa en un país de estas condiciones. Bueno. Vamos al proceso lógico, controlado de vacunación que estamos llevando y como él decía, no asustemos cuando tenemos entusiasmada a una población que va en masa vacunándose, crearle y de pánico. repente le metemos una tercera, la gente dice, pero es que no sirve la que me puse. Gracias. No llevarnos de esa guerra de las farmacéuticas, la China no sirve, la que sirve es Pfizer, que tiene 95, y luego nos encontramos Guerra cuando vienen mercantil. las nuevas cepas con que las cosas no son como se pensaba. Gracias al doctor Cárdenas, gracias al doctor Valcárcel, gracias a nuestro panel. Insisto, en estos 15 segundos, es algo que nosotros, porque esto debe ser en consenso. El 31 de enero, como dice el doctor Valcárcel, el que no tenga una tercera, le van a cerrar la... ¿Qué va a Señores, pasar? concentrémonos en el que no tenga dos, cerrarle el cerco, exigir y también pónganle multa a los restaurantes, a los lugares que no exijan la tarjeta. Porque vamos a ponernos duros. Si no nos ponemos duros, si no asumimos esto, vamos a seguir en la misma vaina. Pero vamos a concentrarnos y focalizarnos en que todos tengamos 2 vacunas mínimo. Después de ahí, entonces podemos contar otra historia. Que Dios los bendiga. Gracias.